escritor, de este precioso salmo es el rey David, el rey de Israel, conocido como el dulce cantor de Israel. Así se le llama porque los salmos se conocen o se han conocido siempre como el himnario de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces él es el compositor de la mayoría de estos salmos y cómo dan aliento, cómo inspiran los salmos, cómo dan ánimo leerlos, y qué precioso es este salmo. Cuando leemos los libros históricos que nos dan el relato de la vida de David y los salmos que nos hacen ver el corazón de David, nos damos cuenta que no fue un hombre perfecto, fue lejos de ser un hombre perfecto, pero sí fue un hombre un hombre de fe que amó a Dios con todo su corazón. Y ese es el ejemplo, eso es lo que deberíamos de imitar, ¿verdad? De acercarnos al Señor, como dice la Biblia, con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Porque Dios mira el corazón. Y porque el justo vivirá por fe, y si no vive por fe no agrada a Dios. Entonces eso fue David, según la opinión de Dios, que a propósito es la opinión que más cuenta. No qué piensa la gente de ti, sino qué piensa Dios de ti y de mí, ¿verdad? A Él es a quien debería preocuparnos, agradarle, y qué es lo que Él piensa, porque es la opinión que realmente cuenta, y de Él es que queremos la bendición. Entonces, ¿qué es lo que Dios pensaba de David? ¿O qué dijo Dios acerca de David? Le llamó un hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué complemento! ¡Qué complemento! Que Dios mismo dijo de David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y sabe, yo quiero tener un corazón para Dios. Muchas veces no lo tengo, pero es mi deseo, tener un corazón para Dios. Porque eso es últimamente eso es lo que Dios mira y es lo que Dios va a bendecir, ¿verdad? Entonces tenemos nuestros defectos, nuestras fallas, a veces intentamos y fallamos, a veces somos inconsistentes, a veces somos rebeldes. Pero el cristiano que tiene un corazón para Dios siempre busca volver a Dios, buscar a Dios, arreglar lo que tiene que arreglar con Dios porque ama a Dios. Amén, hermanos. Bueno, en este salmo, aunque no lo crea, resaltan 10 características de este hombre de Dios que sería bueno conocer para nosotros desear o anhelar o buscar imitar esas características, esos valores de carácter que vemos en David. Primeramente, lo que vemos es que David era un creyente, un verdadero creyente. Dice en el versículo 1, Jehová es mi luz. Estamos ahí en Salmos 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Entonces, rápidamente David está diciendo, tú eres mi salvación, Dios, en ti espero. ¿Verdad? Se pudiera decir que David inclusive fue salvo por la fe. Es mencionado en Hebreos capítulo 11, que se conoce como el capítulo de la fe. Y en el versículo 32 y 33 de ese capítulo dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, y menciona otros nombres, y dice de David. Mencionan a David como uno de los hombres de fe, de los héroes de la fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Usted recuerda la historia de David cuando tenía alrededor de 17 años enfrentando al gigante Goliat, y la fe que se tomó para ir y enfrentar a ese hombre de guerra, y luego cómo Dios le ayudó para derrotar al gigante, ¿no? Y tantas historias, hasta películas se han hecho de la historia de David cuando enfrentó a ese gigante. ¿Sabe usted y yo, tarde que temprano vamos a enfrentar nuestros propios gigantes? Un gigante puede ser el cáncer. Amén. Un gigante puede ser un hijo que está desbalagado. Una prueba grande económica, una necesidad grande, y sabe, lo único que lo va a sacar adelante, que lo va a llevar a enfrentar esos problemas, esos gigantes en su vida, es su fe en el Señor. Y pues eso tenía David, un hombre de fe que por fe, ¿verdad? Enfrentó al enemigo y termina diciendo que alcanzó buen testimonio mediante la fe, junto con tantos otros más. Otra cosa que vemos de David, ahí mismo en el versículo 1, es que David se fortaleció en su Dios. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme?
Oh, haríamos bien, hermanos, en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted y yo, nuestras fuerzas van a flaquear. No van a poder mantenerse a través de una vida entera de pruebas y dificultades, pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, ¿verdad? Me recuerdo la historia cuando en Ziklag vino el enemigo y se llevó cautivo a todas las mujeres y a los niños, y los hombres de guerra estaban tan angustiados que lloraron, dice la Biblia, hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Y luego se le voltearon a David, el líder, ¿verdad? Y querían apedrearlo porque le estaban echando la culpa a él, porque todos estaban en grande amargura. Pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de la angustia, en medio de la incertidumbre, se fortaleció en Jehová su Dios. Que Dios nos permita, hermanos, a usted y a mí ser cristianos fortalecidos en el Señor todo el tiempo, amén. No en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Otra característica, otro virtud de David, se pudiera decir, se encuentra en el versículo 3, donde dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David fue un hombre completamente confiado en su Dios. Él escribió el Salmo 4, donde dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ay, hermano, qué importante es la confianza en el Señor. Amén. Yo no sé qué cosas le preocupan, qué cosas le tienen con ansiedad, con estrés en su vida, pero la Biblia dice que podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, y podemos dormir en medio de pruebas, podemos dormir con paz. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Qué importante es eso, ¿verdad? Y David lo tenía. En el número 4 vemos que David fue alguien con un corazón también por la casa de Dios. Mire versículo 4, Salmo 27:4. Una cosa he demandado, dice, una cosa te he pedido, Señor. He demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué tremendo, ¿verdad? Él también escribió el Salmo, él dijo allá en 1 de Crónicas 29:3, pero cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Él tenía su afecto, su corazón amaba la casa del Señor, y por eso le servía a Dios y anhelaba estar ahí todos los días de su vida, y también daba todo lo que podía dar para la casa de Dios, porque tenía un corazón por la casa de Dios. Número 5, David fue un hombre de oración. Versículo 7. Dice: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Ahora, ¿por qué dice respóndeme? Porque oraba. Orar es hablar con Dios. Pero orar es más que eso, es pedirle a Dios. Y la Biblia dice en Santiago que muchas veces no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Porque no sabemos orar. Orar no es repetir oraciones, vanas repeticiones de rezos y eso, no. Por eso se llama rezar. El cristiano no reza, el cristiano ora. Orar es hablar con Dios, es pedirle a Dios. La Biblia dice: todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla. Pero necesitamos orar a Dios. Es un gran privilegio que el Señor nos ha dado. Pues David era un hombre de oración. Él también escribió en Salmo 5:3: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y luego dice en Salmo 55:17: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué certeza, qué confianza, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el cristiano puede orar con toda confianza, con todo denuedo, y que va a alcanzar la misericordia y el oportuno socorro para sus necesidades. ¿Cómo está su oración el día de hoy? David oraba al levantarse en la mañana para pedirle al Señor: Señor, yo no sé qué va a pasar el día de hoy, pero tú sí sabes, Señor.
Entonces encomiendo mi vida, mis pasos, todo lo que voy a hacer en tus manos. Y no nada más en la mañana, sino que a mediodía y por la tarde y en la noche antes de acostarse. ¿Qué nos dice por allá la Biblia en 1 Tesalonicenses? Orad sin cesar. Y no quiere decir que usted va a estar de rodillas orando todo el día, pero va a andar en un espíritu de dependencia en el Señor. Así le gusta a Dios. Dios no le gusta que seamos autosuficientes. Dios dice, oh, mi hijo, ¿tú crees que tú puedes? Ok, averígatelas tú. A ver cómo te van las cosas. O puedes pedirme a mí y yo estoy listo pronto para ayudarte. Amén, hermanos. David, número 6, era un hombre que buscaba y caminaba con Dios. Versículo 8, ahí en Salmo 27, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Un hombre que buscaba y caminaba con Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nos afanamos buscando un montón de otras cosas? Y pasamos tiempo y energía buscando muchas cosas, cuando tenemos al Dios que es dueño de todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mío es el oro y mía es la plata, dice Jehová. Deberíamos de buscarlo a él, porque de su mano proceden todas las bendiciones que usted y yo necesitamos. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oh, que el cristiano aprendiera eso. No nos afanaríamos tanto, no nos preocuparíamos tanto, no nos desviaríamos buscando tantas otras cosas en vez de buscar lo más importante. Era un hombre que buscaba y caminaba con Dios. Número 7, era un hombre que siempre quería estar aprendiendo. Dice Salmo 27, versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. En el versículo 4 dice, ¿verdad?, que demandaba estar en la casa de Jehová todos los días de su vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esa palabra inquirir, para aprender. Para eso voy a la iglesia, para aprender. No lo sé todo, me hace falta mucho. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya. Prosigo, porque siempre hay que aprender algo nuevo. Es más, el momento que pensamos que ya lo sabemos todo, somos necios y ya vamos a dejar de crecer y de madurar. Amén. Entonces, por eso siempre venimos a la iglesia, aunque muchas veces se enseña quizás el mismo pasaje que ya he oído anteriormente. La palabra de Dios es tan abundante y no se acaba de verdades y de principios para aprender, aunque sea del mismo pasaje, hermanos. Y entonces la Biblia es relevante para cada necesidad, para cada cosa que está pasando en nuestras vidas. Y por eso venimos a la iglesia. Sí, qué bonito los cantos, qué bonito los himnos, qué bonito alabar a Dios, qué bonito ver a los hermanos, qué bonito tener compañerismo. Pero la razón principal por la cual usted debe de ir a la iglesia es para aprender más de la palabra de Dios. Esta es la fuente inagotable de la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Y cómo necesitamos sabiduría para esta vida? También número 9, era un hombre humilde en que reconocía sus debilidades, sus fallas, donde quedaba corto, que necesitaba. Y me encanta lo que dice en el versículo 13, porque dice, hubiera yo desmayado, me hubiera desanimado, me hubiera tirado la toalla, dice, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. A veces es bueno reconocer lo frágiles y los débiles que somos, y los tendenciosos que somos a desviarnos también. Amén. Y por eso es bueno mantenerse humilde, porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. El soberbio dice, yo no necesito a Dios, yo estoy bien así. No necesito ir a la iglesia, no necesito aprender más. Tenga cuidado con esa actitud, porque Dios resiste a los soberbios y dice, Él da gracia a los humildes. El humilde dice, me hacen falta fuerzas, yo no puedo todo solo, puedo desviarme, por eso necesito mantenerme cerca del Señor. Y por último, número 10, dice el versículo 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Como que David se está predicando a él mismo, ¿verdad? Alma mía, hay otros pasajes donde dice, alma mía, ¿por qué te abates?
Espera en Jehová, espera en Dios. El cristiano David era un hombre que esperaba en Dios, y usted y yo deberíamos de ser cristianos que esperan en Dios. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Amén. Pero quiero enfatizar, o sea, qué tremendas características, qué tremendo carácter, corazón que tenía David por Dios, por la casa de Dios, por los caminos de Dios. Pero hay una petición que David hace aquí, el versículo 4, mire lo que dice, Salmos 27, 4. Una cosa he demandado, o te he pedido, Señor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. ¿Qué es lo que resalta en esta petición, esta cosa que buscaba David, que demandaba David del Señor? ¿Y qué podemos aprender? Bueno, David buscaba, quería tener una perspectiva correcta. Podemos aprender a tener una perspectiva correcta. Cuando dice una cosa, voy a enfocarme en una cosa. Voy a centrar mi mirada en una cosa. Es como Pablo cuando decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante, prosigo a la meta. ¿Qué hay adelante? ¿Qué hay al final de nuestra carrera? Bueno, les recuerdo lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Entonces no deberíamos de perder perspectiva. Perspectiva es el punto de vista correcto, el enfoque correcto. ¿Qué es lo más importante en esta vida? Su relación con Cristo, su caminar con Cristo, porque Él es el autor. Con Él comenzó su jornada de fe, y Él es el consumador. Con Él va a terminar su jornada de fe. A Él es el que le está esperando al final de su carrera, y a Él es a que usted va a ver cara a cara, y va a agachar su cara con vergüenza por todo lo que pudo haber hecho y no hizo, o por todo aquello que hizo que no debió haber hecho. O va a poder mirarlo a la cara y escuchar las palabras del Señor decirle: bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No, la salvación es algo que se gana con nuestras obras, con nuestra buena conducta. Ya somos salvos, ya vamos a entrar al cielo, o bien o mal. ¿Se acuerda ese dicho para los que son ya de mi edad más o menos? ¿Se acuerdan allá en México en las escuelas? Cuando uno pasaba la clase, pero pasaba de panzazo. ¿Se acuerdan? Así decía, pasaste pero de panzazo, ¿verdad? Con una D, o ¿verdad? O con un 5, pero pasaste nomás por un pelito. Decía, pasaste de panzazo, pero lo bueno es que pasaste. ¿Sabe? La Biblia dice que un día usted y yo vamos a entrar al cielo. Dice, algunos van a entrar obedientes habiendo hecho lo que el Señor les pidió, algunos van a entrar desobedientes, pero la salvación no depende de lo que hacemos ni quiénes somos, depende de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero no se equivoque tampoco, cristiano, en recordar que le vamos a dar cuentas al Señor. Y que el Señor va a decirnos: siervo malo y negligente, sabías y no hiciste. O va a decirnos: bien, buen siervo y fiel. Una de las dos. Y dice la Biblia que algunos van a recibir recompensa y otros van a sufrir pérdida de recompensas. Ahí está en la Biblia. Todo creyente va a estar en ese tribunal de Cristo. Y vamos a estar en ese tiempo que la Biblia llama claramente en los 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra, el milenio. La Biblia habla de estas cosas. Siga viniendo a la iglesia y va a aprender más de la Biblia. Pero no podemos ignorar de que un día vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara.
Entonces, por eso deberíamos siempre mantener la perspectiva correcta. Él es lo más importante, hacer su voluntad, complacerle a Él. No pierda perspectiva. Este mundo nos distrae con tantas otras cosas que muchas veces perdemos la perspectiva. Quitamos la mirada del Señor y lo ponemos en este afán, o en este problema, o en esta necesidad. Recuerde de dónde provienen todas las bendiciones. Recuerde quién le salvó, quién le está esperando en la gloria. Y siempre mantenga la perspectiva correcta. Amén, hermanos. Segundo, aprendemos de este versículo a tener las prioridades correctas. No nada más la perspectiva correcta, sino las prioridades correctas. Porque dice David, una cosa he demandado a Jehová. Una cosa habla de singular, perspectiva. Y luego dice, esta buscaré. Ya está hablando de prioridad, ¿verdad? Esta buscaré. Esa es la meta. Pablo decía, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es importante tener metas en la vida. Alguien dijo, si no le tiras a nada, no le vas a dar a nada. Pero su meta principal debería de ser complacerle a Él. Y si otras cosas le hacen perder esa prioridad. Prioridad habla de tener, ¿verdad?, qué es primero, segundo, tercero en nuestra vida. Y la Biblia dice que Dios debería ser primero para nosotros. Él merece ser número uno en tu vida. Y te lo puedo decir en tu cara con toda confianza. Y si tú no crees eso, hay problemas contigo. Porque Dios merece ser primero en tu vida. Él es el que te da la vida. Es el que te da la salud. Es el que te da todo lo que tú tienes. Y te lo puede quitar en un instante. Y por eso Él merece ser primero en tu vida. Ahora, yo no sé si es primero en tu vida o no. Pero debería ser primero antes que tu trabajo. Hay muchos que dicen, no, el trabajo es sagrado, el trabajo es sagrado. Dios es sagrado. Su palabra es sagrada. Él es el que te da tu trabajo y el que te lo puede quitar. Es el que te da las fuerzas para trabajar y que te puede quitar las fuerzas en un momento y ya no puedes trabajar. Anoche vi una película acerca de una mujer que le dio Alzheimer y se quedó sin memoria. Y dice, estoy perdiendo todo por lo que he trabajado toda mi vida. Y ya no, se la estoy perdiendo memoria. Qué terrible esa enfermedad. Por más superpotentes que nos creemos y que tenemos todo bajo control, somos a la vez tan frágiles. Y un pequeño virus que ni siquiera puedes ver sin un microscopio te puede quitar la vida, como vimos hace unos años atrás. ¿Sí o no? Y una enfermedad puede apoderarse de ti y hasta ahí llegaste. Y todo lo que trabajaste y todo lo que tienes, todo lo que conociste, perderlo de inmediato. Qué frágiles somos. Por eso deberíamos depender en el Señor. Y debería Él ser nuestra prioridad. Si Él es primero en tu vida, no te preocupes de nada porque Él se va a encargar de ti. Él tiene todo bajo control. Amén. Y luego de esta petición aprendemos a tener propósitos correctos. Fíjese, aprendemos a tener una perspectiva correcta. Una cosa he demandado, ¿verdad? Que mantener la mirada enfocada en lo que es más importante. A tener prioridades correctas. ¿Qué es primero en mi vida? A propósito, dije que Dios debe ser primero. Tu familia debería ser primero antes que tu trabajo también. Amén. Tus hijos. A veces por andar tan ocupados haciendo dinero, descuidamos las cosas que son más importantes en la vida. Amén. Y la vida se va bien rápido. Y los hijos crecen bien pronto. ¿Sí o no? Entonces, prioridades correctas. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña a tener prioridades correctas. Y a tener propósitos correctos. Decía que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Wow, qué corazón el de David. En el Salmo 84, 1 y 2 dice, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Hermanos, alguien dijo, lo que tiene el cristiano no es una religión muerta, sino una relación con un Salvador y un Dios vivo.
Venir a la iglesia no debería ser un acto religioso, sino un hábito de completa fidelidad y dependencia a aquel que nos salvó y nos compró con su sangre y nos sustenta y nos cuida, porque reconocemos que sin Él nada podemos hacer. Y decía David en el Salmo 84:10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. En aquel entonces la casa de Dios era el tabernáculo. Después fue el templo cuando lo construyeron. Ahora, en los días presentes, el templo, la casa de Dios, es el cuerpo de cada creyente. Primero a los Corintios 3:16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primero a los Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Segunda a los Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Cuando un cristiano, cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador, viene a morar en él el Espíritu Santo de Dios. Y el cuerpo del cristiano, del creyente, se convierte en el templo del Espíritu Santo, en el templo del Dios viviente. Y los creyentes congregados componemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Primero a los Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. En Efesios 5:23 dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo tanto, oiga bien, la casa de Dios es la iglesia. La iglesia congregada. La iglesia no es este edificio. La iglesia somos los creyentes congregados, el cuerpo de Cristo. Primera Timoteo 3:15, Pablo le escribe a su discípulo Timoteo: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y le dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mire conmigo Mateo 13:45, rápidamente por favor. Mateo 13:45. Mateo 13:45. No se duerma, despierte. Apenas llevo, ni 30 minutos predicando. De veras, yo vi la hora que comencé. Y usted se sienta a ver una película ahí por 2 horas y ni parpadea. O la novela. Abra los ojos, esfuérzase un poquito, ponga atención. Esto es más importante que una novela, creo, ¿verdad? Eso es más importante que un juego de béisbol, creo, ¿verdad? Es más importante que una película. Muy bien. Mateo 13:45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado, fíjese, una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Sabe usted quién es esa perla preciosa? La iglesia. La iglesia. Las parábolas en la Biblia tienen un simbolismo, un significado espiritual. Y la perla preciosa es nada menos que la iglesia. Que el Señor Dios envió a su Hijo amado para dar su vida, para derramar su sangre en la cruz del Calvario, para comprar esa perla de gran valor, de gran precio, que es la iglesia, que somos usted y yo, hermano. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos valora Dios? Amén. En Hechos 20:28 describió el apóstol Pablo a los otros obispos, pastores que iba a dejar a cargo de la iglesia. Les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. O sea que Él la compró. Es una gran y grave responsabilidad que he tratado de cuidar como pastor ya casi por 28 años. Decía en la escuela dominical, hermanos, el 13 de julio, creo que al principio en los anuncios, el 13 de julio de 1997, mi esposa y yo, nuestros hijos, salimos de Long Beach. Estaba fijándome en el calendario. Septiembre 13 de 1997 fue el domingo que nos despidió la iglesia. Hoy, hace 28 años. Julio, ¿qué dije? ¿Junio? ¿Septiembre?
julio. Qué bueno que está mi hija aquí para corregirme. El 13 de julio, hace 28 años, fuimos enviados por la primera iglesia bautista de Long Beach para venirnos a Albuquerque, para comenzar una obra en español. Y salimos en un carrito y con un U-Haul, ¿verdad? Un camión de mudanza, con nuestras poquitas pertenencias que teníamos. Y llegamos el martes aquí, a Albuquerque. El miércoles nos pusimos a buscar apartamento. Miércoles y jueves, encontramos uno el jueves en la noche, dimos el depósito y llenamos los papeles. Y el viernes en la mañana, ya el viernes empezamos a desempacar todo el camión de mudanza y a instalarnos en nuestro apartamentito. El sábado fui a entregar el camión, fuimos a ganar almas, a tocar puertas, a repartir folletos con unos hermanos americanos de la iglesia en inglés ahí en Fellowship Baptist. Y ganamos a dos almas para Cristo. Regresamos a casa, oramos, dijimos, bueno, Señor, mañana a ver qué sucede, mañana a ver quién llega. No sabíamos que íbamos a comenzar el siguiente domingo, pero el domingo 20 de julio llegó una señora, la señora Candelaria Ramírez, se sentó allí con mi esposa y yo les enseñé, y ese fue el comienzo de nuestra iglesia. O sea que el próximo domingo 20 de julio va a ser exactamente 28 años de haber comenzado. A veces uno celebra el aniversario, no cae exactamente en la fecha. Esta vez sí va a caer exactamente en la fecha. Interesante. Pero hermanos, ¿verdad? He tomado muy a pecho y con mucho temor y con mucha responsabilidad el hecho de cuidar del rebaño que el Señor nos dio desde el primer día y cómo fue añadiendo a ese grupito. Y a través de 28 años, la obra de Dios no es fácil, pero gracias a Dios que nos ayuda, no tenemos que hacerlo solos, amén. Y la honra y la gloria son para Él. Déjenme decirle en 5 o 7 minutitos, ¿por qué debe ser importante la iglesia para el cristiano? ¿Por qué debe ser fiel en congregarse, envolverse sirviendo y apoyarla con sus recursos? Recuerde que la iglesia es esa perla de gran precio que el Señor vendió todo lo que poseía para comprarla. Recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la casa del Dios viviente. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo de suma importancia y valor para Dios, para Cristo. La Biblia dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, ¿por qué debería ser importante para el cristiano? ¿Por qué debe ser fiel en congregarse, de envolverse en ella sirviendo y apoyarla con sus recursos? Bueno, primeramente, porque al hacerlo nos estamos acercando al Señor, declarándole que disfrutamos de su presencia, que queremos su presencia, que anhelamos su presencia y que necesitamos su bendición. Alguien dijo, nuestros hechos hablan más fuerte que nuestras palabras. ¿Sí o no? Cuando usted se levanta el domingo en la mañana, cansado como sea, después de una larga semana de trabajo, y usted se arregla a sus niños y hace el esfuerzo de llegar a la iglesia y dedicarle, ya sea esas 2 horas y media, 3 o hora y media, 2, el tiempo que venga el domingo, usted está diciéndole al Señor con sus hechos que usted quiere estar cerca de su presencia, que usted disfruta estar en la presencia de su Señor, que usted, ¿verdad?, la valora, que usted necesita su bendición. ¿Se acuerda que Cristo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? Amén. Y sabe que, hermano, el cristiano va a la iglesia porque entiende, no es para ver a fulanito, sutanito, menganito, no es para ir a ver al pastor, ¿verdad?, que me grite ahí o me regañe, es porque voy a acercarme al Señor, porque Él ha prometido que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, y creo yo que oramos y le pedimos al Señor que aquí estábamos congregándonos en su nombre, amén. Él está allí en medio de nosotros, Él está aquí en medio de nosotros.
Y eso es lo más importante, hermanos, tocar base, o sea, acercarnos y ponernos en contacto, decirle al Señor con nuestra presencia: Señor, me importas, me importa tu obra, me importa escuchar tu palabra, me importa aprender de ti, lo valoro en mi vida, necesito, Señor, no puedo sin ti. Eso es lo que estamos declarando cuando vamos a la iglesia. Amén. Dice Salmo 133: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y termina diciendo: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe? Ahí fue donde mi esposa y yo hicimos profesión de fe y aceptamos a Cristo y nos bautizamos. Ahí es donde el Señor rescató nuestro matrimonio, que iba rumbo al desastre, al divorcio. Ahí es donde el Señor nos enseñó a criar bien a nuestros hijos. Ella tenía 3 años cuando fuimos salvos, mi esposo y yo. Y doy gracias a Dios, porque no la estábamos criando bien. La estábamos criando como el mundo cría a sus hijos, al ahí se va. Nomás basado en lo físico, en lo material, en lo emocional, pero vacío de lo espiritual. Y pudimos criar a nuestra hija y a nuestro hijo, que tenía 2 años. Y luego la otra, que nació 1 año después de ser salvos, en los caminos del Señor. ¿Qué hubiera sido de las vidas de ellos? ¿Dónde estuvieran? ¿Cómo estuvieran viviendo? ¿Qué fuera importante para sus vidas si el Señor no nos hubiera enseñado a ella y a mí cómo criar a nuestros hijos en la disciplina y en el temor del Señor, la amonestación del Señor? Entonces, hermanos, ¿cómo necesitamos la iglesia? Doy gracias a Dios por nuestra iglesia, por lo que nos enseñó, por lo que crecimos, lo que maduremos, porque nos confiaron suficiente para enviarnos a comenzar otra obra. Amén. Y doy gracias a Dios por esta familia espiritual. Cuando llegamos no había nadie. Mi esposa y yo éramos los únicos y hacíamos todo. No había quien nos ayudara. No había quien tener compañerismo. Me acuerdo que extrañábamos nuestra iglesia, extrañábamos la familia espiritual que habíamos dejado allá, y a nuestra familia también. Pero pronto el Señor fue añadiendo una nueva familia espiritual, hermanos en Cristo. Ya no estábamos solos, ya nos anhelábamos ir a la iglesia y ver a los hermanos llegar y saludarnos y alabar al Señor juntos y servir al Señor juntos. Y gloria a Dios por una familia espiritual. Eso es la iglesia, hermanos. Eso es la iglesia. Y al congregarnos, lo más importante es que nos estamos acercando a nuestro Salvador. Y haciéndole saber: Señor, eres importante para nosotros y te necesitamos. Necesitamos tu bendición. Segundo, ¿por qué? ¿Por qué debe ser importante la iglesia para el cristiano? Porque reconocemos que allí obtenemos dirección para la vida. Dice David en el Salmo, en el Salmo 27, dice: enséñame, oh Jehová, en el versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Oiga bien, la iglesia es donde venimos a escuchar y aprender de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como la brújula espiritual del cristiano. Cristianos que comienzan a faltar y alejarse, comienzan a tomar malas decisiones, porque les hace falta la brújula espiritual. En el Salmo 119:10 dijo David: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Somos propensos, tendenciosos a extraviarnos. Y aquí venimos a otra vez agarrar buena dirección. Andamos desbalagados, tomando malas decisiones, y aquí venimos a agarrar la perspectiva correcta y la dirección correcta otra vez. Por eso venimos a la iglesia. Amén. Tercero, ¿por qué es importante la iglesia para el cristiano? Porque es un lugar de protección. Dice David en el versículo 5: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Wow.
Salmo 61, 2 y 3 dice David: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Y hermanos, la roca es nada menos que Cristo. La iglesia está fundada sobre la roca, amén. Y el cristiano que está cerca de los caminos del Señor está sobre esa roca. ¿Se acuerda? El pastor invitado a Rodrigo nos predicaba ya acerca de la importancia de la iglesia en el campamento y nos citó este versículo: velad y sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Alrededor de dónde? Y nos dijo el hermano, ¿verdad? Alrededor de la iglesia. Salte de los caminos del Señor y te va a agarrar el diablo. Créelo. No te salgas de los caminos del Señor, porque es un lugar de refugio. Amén. Es un lugar de protección. Es como una cerca de protección que el Señor tiene alrededor de la vida del cristiano. Pero si el cristiano se sale de esa cerca de protección, allá estás expuesto a que te agarren los enemigos. Y el principal de ellos es el diablo. Número 4, ya estoy terminando. Porque allí es un buen lugar para demostrar nuestro agradecimiento, ocupándonos, sirviendo al Señor en su obra. Dice David: y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. ¿Sabe dónde iban a ofrecer sacrificios? Al tabernáculo, a la casa de Dios. ¿Sabe dónde el cristiano y cómo el cristiano ofrece sacrificios? Bueno, primeramente dice Romanos 12:1: así que os ruego, hermanos, por sus misericordias, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Él no quiere sacrificios muertos, Él quiere tu cuerpo. Preséntate y di: aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, ¿qué puedo hacer para tu obra? Ese es el sacrificio que el Señor busca hoy en día. Dice Hebreos 13:15 al 16: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Por último, ¿por qué debería ser importante la iglesia para el cristiano? Porque es en la iglesia que nos unimos a otros creyentes como nosotros para alabar y adorar a nuestro Dios. Dice el versículo 6: yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dice el Salmo 100: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Qué importante es la iglesia. Es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. Donde está la presencia de nuestro Salvador. Es donde obtenemos dirección para la vida, para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para la crianza de nuestros hijos, para ser sabios administradores de todos los bienes y recursos que Dios nos da. Es donde estamos seguros protegidos de las acechanzas del enemigo. Es donde podemos hacer algo para demostrar nuestro agradecimiento al Salvador. Es donde podemos experimentar una probadita de lo que haremos por toda la eternidad cuando entremos a la gloria y veamos a nuestro Salvador. Gracias a Dios por la iglesia, nuestro hogar espiritual. ¿Tiene usted un hogar espiritual? Para tener un hogar espiritual, primero necesita haber nacido de nuevo. Porque cuando una persona nace de nuevo en Cristo Jesús, pasa a ser miembro de la familia de Dios. Entonces, si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, usted no ha nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo, quiere decir que todavía está en sus pecados. Y si usted muere con sus pecados, lo único que le espera es el infierno, la condenación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Nada más hay dos destinos. Después de la muerte nada más hay dos destinos: el cielo, la vida eterna, y la condenación eterna. No hay otro lugar. Esto del purgatorio no existe, no está en la Biblia. Si usted me lo puede enseñar en la Biblia, entonces yo lo creo.
pero la Biblia no habla de un purgatorio. Muchos piensan que después de la muerte unos van a tener una segunda oportunidad para purgar sus pecados y un día entrar al cielo. Esa es una falsa enseñanza. Después de la muerte ya no hay segundas oportunidades, ya no hay otra esperanza. Solamente mientras hay vida tenemos la decisión, la esperanza de poder recibir a Cristo y recibir su perdón y la vida eterna, o vamos a rechazar a Cristo y a quedarnos sin salvación, y lo único que espera es la condenación eterna. Yo le pregunto a usted, oiga bien, ya termino, si usted muriera hoy, ¿está 100% seguro de ir al cielo? Esa es la pregunta más importante. No a qué iglesia va, no qué religión tiene, porque ninguna religión salva, incluyendo esta. La bautista no salva. ¿A dónde va a ir usted el día que muera? Si no sabe, bienvenido a la gran mayoría de gente así piensa, no sabe. La gran mayoría de la gente que yo me he encontrado a través de esos 28 años, les hago esa pregunta: si usted muriera hoy, ¿estaría 100% seguro del cielo? Me dicen no. Y por ahí comienza, para que usted pueda tener la vida eterna, por ahí tiene que comenzar, ser sincero y reconocer que no sabe a dónde va cuando muera. Pues allá Diosito va a decidir. Primeramente, Diosito no es un Diosito, es un Dios grande. Creo que eso es un insulto a Dios. Diosito. No es ningún Diosito, es un Dios todopoderoso. Es el juez a quien usted va a tener que dar cuenta a su vida. Usted y yo, todos. Dios ya decidió. ¿Sabe lo que Él decidió? Enviar a su Hijo Jesucristo a dar su vida en la cruz hace más de 2000 años ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está el amor de Dios. ¿Sabe cómo le mostró Dios su amor? Dando a su Hijo lo más valioso que tenía. Lo dio por usted. Para derramar su sangre en la cruz, para hacer el sacrificio que pagara por sus pecados y mis pecados. Es que Dios ya no va a decidir nada, Él ya decidió. Ya hizo lo que solamente Él pudo hacer. Ahora la decisión es suya y es mía. ¿Qué va a hacer usted con Cristo? ¿Lo va a ignorar? ¿Va a seguir adelante viviendo su vida como usted le place? ¿O lo va a hacer a Él el Salvador personal de su vida? Para eso usted tiene que recibirlo. A Cristo se le recibe. No nada más se cree en Él. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Eso no quiere decir que los demonios van a entrar al cielo. Tiene que haber un acto, una decisión de recibir. A Cristo se le recibe, se le acepta. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo de Dios. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. Y un regalo, o lo aceptas o no lo aceptas. No puedes comprarlo, no tienes que hacer nada para obtenerlo, porque el momento que tú crees que puedes hacer algo para obtenerlo, ya no es un regalo. La salvación es un regalo. Nada más se puede aceptar o se rechaza. A Cristo o le aceptas, le recibes: Señor, te necesito, yo sé que yo no me puedo salvar, te necesito que tú seas mi Salvador. Te acepto como mi único, creo que tú me puedes salvar. La salvación está en una persona, no está en una religión. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Usted le recibe a Él y Él le da la salvación y la vida eterna. O usted dice: no, yo tengo mi religión, yo así estoy bien, yo sigo mi camino, y entonces Él no puede salvarle. Si usted no le pide, si usted no lo recibe, Él no le puede salvar. La decisión es suya. Mi oración es que usted decida sabiamente, que usted sea inteligente. Porque esto no tiene nada que ver con sentimentalismo. Eso es lo que muchos se equivocan. Es que no siento. ¿Quién dijo que se trata de sentir? Se trata de no ser tonto, hombre, de ser listo. Si no acepto a Cristo, me voy a condenar. No quiero condenarme, necesito a Cristo.
Voy a pedirle a Él que me salve. Él es el Salvador. ¿Qué va a hacer usted? No sea un necio. El necio dice, Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No necesito a Dios, estoy bien así. El sabio dice, yo sin ti no puedo, Señor, te necesito. Vamos a orar, todos ojos cerrados, por favor. Nadie